El crecimiento económico, eso tiene que ver con la población económicamente activa, ¿ok? Y las políticas públicas se van a determinar, como les decía, por la cantidad de gente que haya y qué características tienen estas personas. Entonces, todos sabemos que existen, ¿no? O que por lo menos antes se decía más sobre las pirámides poblacionales, ¿ok? Entonces, la pirámide poblacional, ¿qué cosa decía? Que teníamos una base, que era los niños, teníamos la parte del medio, que es la población económicamente activa, y teníamos la punta, que eran los adultos mayores. Pero ya vemos que esto va a cambiar. Esto está, mejor dicho, no va, ya está cambiando, ¿ok? La transición demográfica o los cambios que hay en la población se van a determinar por la fecundidad, la natalidad y la mortalidad. O sea, nosotras las mujeres somos muy importantes en esto de la transición demográfica porque ya vamos a ver que si ya no queremos tener hijos, ¿no? Todo esto, o sea, eso va a tener un impacto grandísimo en la población, ¿ok? La fecundidad, cuán fértil soy, la natalidad, cuántos niños nacen y la mortalidad, cuánta gente se muere, ¿ok? Esas tres cosas, y les adelanto, es pregunta de examen, ¿ya? Son las que intervienen en lo que tiene que ver en la transición demográfica. Entonces, la transición demográfica va a ver las dinámicas poblacionales, la disminución de la tasa de fecundidad y natalidad, o lógicamente va a tener un impacto, el incremento de la esperanza de vida, ¿ok? Porque la esperanza de vida me va a decir a mí, bueno, en teoría, me va a decir a mí cuán avanzada está una sociedad, pero vamos a ver que realmente no es la esperanza de vida, sino es otra medida más importante. Entonces, la modernización económica y social que se manifiesta por cambios en la urbanización de las poblaciones, la independencia de las mujeres y el aumento del envejecimiento poblacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la urbanización de la población va a hacer que cambie la distribución de la población, ¿ok? Va a hacer que cambie el impacto de las enfermedades en esa población, mientras más adelantos hayan. La independencia de las mujeres. Si la mujer, o sea, si antes la mujer se, o sea, nacía para casarse y tener hijos, ahora ya no. Y antes en promedio una mujer tenía 8 hijos, ahora una mujer tiene uno, máximo 2 hijos. Entonces eso influye. Y el aumento del envejecimiento poblacional. Antes la gente se moría de infartos, ahora ¿quién se muere de infarto? Nadie. ¿No? Pero hay que ver qué consecuencias nos trae eso. Entonces, las medidas de la duración de vida, la esperanza de vida, ¿no? Lo que hablábamos, ahora la gente vive más, es el tiempo que le queda de vida a un individuo como promedio. Es la medida más empleada para comparar la salud global de las poblaciones. Mientras mayor es tu esperanza de vida, en teoría, mayor es esa salud o ese sistema de salud. Entonces yo tengo dos cosas, la esperanza de vida al nacer, que me va a determinar las condiciones de salubridad de la población, y la esperanza de vida a los 65 años, que me va a determinar cuán eficaz es su sistema de salud. Entonces, las condiciones de salubridad de las poblaciones, por ejemplo, antes había mucha mortalidad infantil por el cólera, ¿no? Porque no se sabía cómo tener una correcta higiene, ¿no? Cuando salieron los biberones o las tetinas, antes no eran como los biberones de ahora, que es solamente el chupón y que lo cambias cada cierto tiempo, ¿no? Cada mes. Antes ese chupón tenía como como si fuera la pajilla que hay en los termos, en los tomatodos, ya. El biberón tenía en ese jevecito como una tripa larga y no sabían que esa tripa larga se tenía que lavar. Entonces,
Ustedes han visto que cuando no lavan su termo, se llena de hongos, ¿no es cierto? Imagínense que pasaba eso en la tetina de los niños y y no se lavaba. Entonces, imagínense todos los niños que han muerto por disentería, ¿no? Por enfermedades gastrointestinales, por mala higiene. Y lo que les decía de los infartos, ¿no? Ahora, ¿quién se muere de un infarto? ¿No? O sea, nadie. O un cáncer de próstata, inclusive. Ha cambiado ya muchísimo el pronóstico, así sea metastásico. Las personas tienen una sobrevida altísima. Entonces, eso tiene que ver con la eficacia de nuestro sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos que valorar también el rango de vida, esperanza de vida máximo y rango de vida máximo. Y hasta ahorita la mujer que más ha vivido es una francesa de 122 años. Pero como les decía, hay otras medidas que son mucho más importantes, porque la esperanza de vida, a ti te puede decir así, antes la gente vivía hasta los 60, ahora vive hasta los 80. Y está bien, doctora, ya pues me libré del infarto, pero ¿cómo me quedo con una insuficiencia cardíaca de terror que camino al baño y me agito? Entonces mi calidad de vida está súper disminuida. Tengo una discapacidad porque necesito asistencia, ya no soy funcional. Entonces, a nosotros nos planteamos la siguiente pregunta: ¿realmente es tan importante la esperanza de vida o es más importante o me será más útil saber cuánto tiempo va a vivir esta persona, pero bien? Porque la esperanza de vida es simplemente que vives, bien o mal, ¿ok? Pero lo que a nosotros nos interesa es que esa persona viva bien. Entonces, hay la medida que son los años de vida ajustados por discapacidad. Cuantifica el daño o la pérdida producida por una enfermedad o lesión en la salud de una población. Entonces, va a medir ese gap, esa diferencia entre un estado de salud de un momento y la salud ideal de una población en la que se viviría en una edad avanzada, en ausencia de enfermedad y discapacidad. ¿Ok? Eso es lo que te va a medir la esperanza de vida, pero libre de discapacidad. Con eso yo puedo ver cuántos años de vida están potencialmente perdidos y especialmente perdidos por discapacidad. Y la esperanza de vida libre de discapacidad es lo que realmente nos interesa a nosotros, ¿ok? Es lo que realmente nosotros vamos a buscar. Es el número de años que se espera que viva un individuo libre de discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante valorar la discapacidad? Uno, porque hay menor calidad de vida. Y dos, porque es un paciente más caro, ¿ok? ¿Qué influye en el aumento de la esperanza de vida? ¿Ya? Entonces, esto nosotros tenemos que ver. ¿Qué cosa va a influir para que yo viva más? Una mortalidad disminuida. Hay mayor esperanza de vida por adelantos en la medicina, por mejor calidad de vida, mayor cobertura en servicios de salud y educación. Más educada la gente, va a tener más prevención, ¿no es cierto? Voy a tener más acceso a la información, ¿ok? Disminución de la mortalidad infantil por mejores servicios de salud, lo que les decía, ¿no? Lo que les decía, con algo tan simple como la higiene, ¿no? De las aguas, la higiene de las tetinas, ¿no? Atenciones más adecuadas en los partos y en los pospartos. O sea, antes se hacían las maniobras de Christeller, de repente ustedes lo ven en Historia de la Medicina, que ahora eso está proscrito y hacía un maltrato terrible a los niños, ¿no? O por ejemplo que antes se jalaba, cuando las mujeres daban a luz, tú jalabas el cordón umbilical para poder desprender la placenta. Ahora eso ya se sabe que no, no, que no se debe hacer así y que
y que cómo se llama y que la placenta debe caer sola y que inclusive debes permitir que el niño siga unido a su cordón umbilical, porque eso previene la anemia infantil. Entonces, ¿cuántas cosas que son pequeños cambios, pero que hacen que disminuya la mortalidad infantil y la mortalidad de en los partos, ¿no? Las diferencias según sexo. Las mujeres vivimos más. Y hay una diferencia curiosa, pero es real, ¿ok? Las mujeres solteras viven más que las mujeres casadas. Y los hombres casados viven más que los hombres solteros, ¿ok? Es una realidad, ya, es una realidad. La mortalidad de los hombres excede a la de las mujeres, ¿ok? Y ¿por qué? Porque los hombres a edad temprana tienen muchos más problemas cardíacos, ¿ok? Tienen muchos más problemas cardíacos, muerte súbita, por eso a nosotras nos protegen los estrógenos, pero después de la menopausia ya digamos perdemos esa protección y más o menos a partir de los 75 años ya estamos equiparados, ¿ok? Muy bien. La vejez en los países industrializados se asocia típicamente con la viudez, familias reducidas. Eso también es muy importante, ¿ok? Eh, Antes las familias eran numerosas y digamos que era tácito que los hijos iban a cuidar a los padres, pero ahora ya no es así. Ahora a ver si te casas o no, o sea, si quieres casarte o no, a ver si quieres tener un hijo o no. Y ojo, no es que tener hijos te vaya a garantizar que estés cuidado durante tu vejez, ¿no? Pero ahora hay muchas personas que viven solas, entonces hay que generar políticas de salud, ¿no es cierto? Hay que generar formas de cómo estas personas que viven solas puedan tener una asistencia cuando sean adultos mayores. Bueno, la fecundidad, como les había dicho un poquito al inicio de la clase, entre los años 1950-70, la mujer aprox tenía 6,8 hijos, ¿ya? Y eso tenía que ver, o sobre todo se daba en las áreas rurales, analfabetas y que tenían limitado acceso a la información y servicios de planificación familiar. Pero en el 90, querramos o no con Fujimori, estamos a favor, en contra, no importa. Pero la realidad es que se implantó programas de educación sexual, ¿ok? Con el uso de anticonceptivos. Y esto fue un programa a largo plazo. A partir del año 2000, la fecundidad mantiene un descenso. ¿Por qué? Porque se dio educación a las mujeres, ¿ok? Bueno, a las mujeres y a los hombres, pero más a las mujeres. Se dio educación, planificación familiar. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y la reducción más pronunciada ha sido en el grupo etario en mujeres mayores, aprox de 35 años, y mayor aún entre 45 y 49 años, ¿ok? La tasa de fecundidad, más o menos para el año 2000, era de 2,2 hijos. Entonces, miren, en 50 años, de pasar a tener casi 7 hijos, era a tener 2 hijos, ¿ya? Y la edad más reproductiva es de 20 a 24 años. ¿Pero por qué creen? Porque meten la pata, ¿ya? Porque no es planificado, ¿ok? Muy bien. Entonces, la transformación demográfica y las consecuencias en el envejecimiento. ¿Ustedes creen que la transición, la transformación demográfica tenga que ver con el envejecimiento? O sea, ¿va a tener algún impacto en el envejecimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Mm? Que sí, dice Astrid. Entonces, por supuesto.
toda esta transformación demográfica tiene que ver con el envejecimiento. ¿Por qué? Porque si la gente se muere menos, va a envejecer más. O sea, voy a tener más viejitos. Entonces, esa pirámide ya va a dejar de ser una pirámide. Actualmente no está invertida y no se va a invertir hasta en décadas, pero ya está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que los adultos mayores son los principales usuarios de los servicios de salud, son caros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en tu pirámide poblacional, no sé ya, en la pirámide poblacional tenemos la base, que son los niños de 0 a 14 años. Ellos no trabajan. A ellos, siempre los programas de salud han ido a ellos. ¿Ok? Porque yo quiero tener niños sanos para que se conviertan en adultos pensantes, cognitivamente funcionales y lógicamente físicamente también, para que trabajen. Porque la parte del medio es la población económicamente activa, desde los 15 hasta los 65. Son los que van a trabajar, son los que mueven los países. Lógicamente, si tú tienes un niño anémico o un niño con una discapacidad, vas a tener un adulto que no funcione y no vas a tener una población económicamente activa que sostenga, porque esto sostiene también a lo de arriba. El medio sostiene a los de abajo y a los de arriba. Los de arriba que son los viejitos, los adultos mayores. Entonces, esos adultos mayores ya aportaron. Ya aportaron, ellos ya fueron población económicamente activa, pero ellos son hipertensos, diabéticos, no tienen ACVs, entonces ellos van a necesitar más de los servicios de salud. ¿Y quién va a sostener eso? La población económicamente activa. Si hay menos niños, te pones a pensar, y si hay acá poquitos, ¿quiénes van a crecer para meterse a la población económicamente activa? Entonces ya ahí, entendiendo eso, nosotros decimos, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Ahora qué va a pasar? Muy bien. Entonces, la contribución del cambio demográfico para el año 2000, las personas mayores de 60 años representaban el 6,8% de la población y para el 2050 va a ser el 28, casi multiplicado por 4. Entonces, es distinto el 6% que el 28 es un cuarto de la población. Va a ser adulta mayor. Un cuarto de la población. Entonces, y esto es a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Que en Europa han ido envejeciendo paulatinamente la población con el Estado y con las políticas han ido envejeciendo todos de forma progresiva. Pero nosotros en Latinoamérica no. En Latinoamérica, con la globalización de la información, ha venido la información y los adelantos así, ¡fua! Y nos hemos encontrado que de pronto estamos viviendo más, pero no estamos adaptados para ese vivir más, porque son más que se van a jubilar. ¿De dónde vas a sacar plata para esos? ¿Ok? Particularidades de la población anciana, como hemos conversado con mis alumnos de práctica, la población adulto mayor es una población muy heterogénea, muy distinta entre sí, ¿ok? Es muy distinta entre sí. Nosotros no podemos clasificar a un adulto mayor por su edad, lo tenemos que clasificar justamente por su independencia, por su funcionalidad, por lo que es capaz de hacer por sí mismo, ¿ok? Entonces, como yo siempre pongo de ejemplo, que es un doctor con el que yo trabajo, él tiene 72 años, tiene un hijo de 10, trabaja en el hospital, dicta clases en la universidad,
tiene una casa de reposo, hace poquito, o sea, hará hace 3 meses, se ha ido a la muralla china, tiene 72 años. Y tengo otro paciente, bueno, él no es paciente, él es colega, y tengo, sí, otro paciente que tiene 70 años, diabético, amputado de ambas piernas por pie diabético, con insuficiencia renal, con vejiga neurogénica y portador de sonda Foley, totalmente discapacitado. ¿Ok? Entonces, la población adulta mayor es muy distinta entre sí. Pero, como les había dicho, ¿no? A partir de los 75 años más o menos que se equiparan los hombres y las mujeres y a raíz de los 75 años también aumenta la chance de tener más dependencia, ¿ok? Y podríamos decir que están los viejos jóvenes, 65, 74 años, y los viejos viejos, que en realidad eso es de la literatura inglesa, ¿no? Que les dicen los old old, pero que son a partir de los 80 años, ¿ok? Entonces, y otra cosa importante, no solamente es que la población en sí envejezca, sino que cada vez hay más adultos mayores old old. Los mayores de 80 años cada vez son más y gracias a Dios llegan en mejor situación. Cuando yo era residente, solamente teníamos en el hospital militar, que fue donde yo hice mi residencia, solamente teníamos una paciente mayor de 100 años que estaba en la visita domiciliaria. Y era una señora que estaba ya así como una plantita, ¿no? En su silla de ruedas. Actualmente tenemos pacientes, tenemos una señora, aunque ella no es un claro ejemplo, ¿no? Pero tiene 108 años, es doctora y bueno, está en la visita domiciliaria, ¿no? Pero hará 6 meses vi a un paciente, al esposo de una paciente, la señora tenía 93 años y tenía un segundo ACV dependiente total, pero la fue a recoger al alta su esposo de 100 años, caminando totalmente lúcido, él haciendo los trámites para, ¿cómo se llama? Sacar de alta a su esposa. Entonces, cada vez van a ver ustedes más centenarios. Hará 10 años yo tenía en la clínica donde trabajaba un par de hermanas. La mayor tenía demencia, tenía 103. Sí, 103 años tenía demencia y la cuidaba su hermana de 101 años, que estaba lúcida y vivían las dos solitas. Entonces, cada vez vamos a ver que dentro de la población adulta mayor son mucho más viejitos, ¿ok? La esperanza de vida en Inglaterra, que es la meca de la geriatría, pues ha aumentado mucho más. Ahora, América Latina se encuentra en una fase de transición demográfica, ¿no? Más acelerada que en décadas anteriores. O sea, todo es así, porque todo ha venido así, ¿no? Ya cuando se hace esta o hago esta clase en vivo, les pregunto, ¿no? Sobre todo a las chicas, ¿quiénes se quieren casar? Generalmente levantan la mitad. De ahí, ¿quiénes quieren ser mamás? Levantan por ahí que 30%. ¿Y quiénes quieren tener más de 2 hijos? Será pues 10%. Entonces eso influye, eso es importante, ¿ok? Este, la tasa de fecundidad y mortalidad baja conduce al envejecimiento de la población y un crecimiento demográfico negativo, ¿ok? Y los gobiernos, eso es lo que les quería decir, se ven enfrentados al problema de financiar el costo de los sistemas de pensiones, enfocados en revisar los beneficios otorgados a personas de edad en retiro. Entonces, antes todo eso era un negocio, pero ya, más allá del negocio, era que, ¿sabes qué?
te voy a asegurar, te voy a decir a ti que estás asegurado y te vas a jubilar a partir de los 65 años y ya pues como tu esperanza de vida es 10 años te doy tu plata. Pero ahora ya no, porque no vas a vivir 10 años, por lo menos vas a vivir 25 años más. Entonces, ¿de dónde va a sacar plata el sistema de pensión para subvencionar ese 50% más de vida que te queda? En el Perú tenemos que sigue siendo mayor, o sea, sigue siendo mayor la población económicamente activa, pero entre los niños y los adultos mayores más son los niños, ¿ok? La población se ha ido incrementando, ¿ok? Pero la población de individuos menores de 15 años ha ido disminuyendo y de adultos mayores ha ido aumentando, casi que se ha duplicado, ¿ok? Y la esperanza de vida ha pasado a ser a más o menos 75 años, ¿ok? Ya vimos que la tasa de fecundidad ha disminuido de casi 7 a prácticamente 2, ¿ok? Y hay un aumento de la población de adultos mayores. Eso también ya lo sabemos. Estamos igual que en el resto del mundo. Ya vimos lo de la esperanza de vida, ¿no es cierto? Que es un promedio de 75 años actualmente y que para el año 2080 será más o menos de 86 años. Entonces, miren, en las últimas 3 décadas la esperanza de vida de los individuos peruanos aumentó casi 12 años. Es un montón. Pero, como les decía, esperanza de vida. Esos 12 años se podrá estar libre de discapacidad. Y las previsiones demográficas es que, pues, lógicamente, a medida que pase el tiempo, van a haber muchos más adultos mayores, ¿ok? Muchas más adultos mayores. La distribución de la población, según el grupo, para el 2080, la población, mire, acá sí ya va a ser la complicadera. ¿Qué estamos? 2026. Ustedes deben tener veintitantos años. Para el 2080 son 50 años, ustedes 70 años. Ustedes van a estar acá. Ustedes van a estar acá. Y por eso es importante que ustedes se encarguen que las políticas de salud para cuando ustedes sean viejitos cambien. Por eso es importante esta clase. Es una cachetada a la realidad. Entonces miren cómo la pirámide antes era así, pues una pirámide después se vuelve como si fuera un pan de molde, ¿no? No creo que se vaya a invertir. Miren cómo va cambiando la de México, ¿no? 2000, 2015, 2030, 2050. Ahora, la consecuencia para la sociedad es importante, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque los adultos mayores ya no producen. O sea, va a sonar horrible lo que digo, pero es una realidad porque tenemos que ajustar eso. ¿Ok? Los adultos mayores ya no producen, pero sí consumen mucho. Entonces tenemos que ver la forma de que consuman menos y que estén cubiertos. O sea, que todo lo que hayan trabajado pueda cubrir sus requerimientos y sus necesidades. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y hay que tener en cuenta que se va a generar un trabajo como círculo, porque van a necesitar apoyo, van a necesitar cuidadores. La relación de dependencia de los ancianos con respecto a la población económicamente activa se ubica en Ecuador entre 11, de 11,6 y 13,10 en Perú y pasará a 53 y 45. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes tú tenías que cubrir o de tu economía un 11% iba a ir a ver a estos adultos mayores.
Pero después, más adelante, para cuando ustedes sean viejitos, ustedes van a representar en Perú un 45% de ese presupuesto. O sea, antes no eran los adultos mayores ni un cuarto, y después van a pasar a ser casi la mitad. ¿Cómo puedes redirigir ese presupuesto? Entonces, acá son las curvas, ¿no? Tendencia del envejecimiento, ¿no? Van a envejecer, sí, o sea, los mayores de 100 van a aumentar, pero los que más van a envejecer, ¿no? Es ¿cómo se llama? A partir de los 60 y 70 años, ¿ok? Mortalidad, morbilidad y discapacidad. Entonces nosotros vamos a ver que antes la gente se moría de enfermedades infecciosas. Ahora la gente se muere de enfermedades crónicas. Acá en el Perú todavía tenemos que la neumonía, la influenza, la tuberculosis, acuérdense que somos un país que es endémico de tuberculosis, es una causa importante de mortalidad. Nosotros acuérdense que tenemos el XDR, el MDR, ¿ya? Enfermedades crónicas que también te llevan a la muerte: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ok? La malnutrición y las condiciones de pobreza. Y lo que hablábamos ya netamente de geriatría, la disminución de la densidad ósea, la sarcopenia, los problemas dentales que ya van a ver en su clase de fragilidad, ¿no? Hay algo que se llama fragilidad oral. Entonces, porque es lógico, si no puedes comer, ¿cómo va a estar tu músculo? ¿De dónde vas a construir músculo si no comes? Entonces, la falta de acceso a servicios médicos preventivos, tratamientos de calidad, va a llevar a enfermedades crónicas. Entonces, la prevención, ¿no? ¿Cómo genero yo mi política de salud para tener centros preventivos? ¿Ok? La parte del aislamiento social. Ya se sabe que el aislamiento es un factor de riesgo para demencia. Acá está, ¿no? Predispone a depresión, ansiedad, otros problemas de salud mental. La violencia y el abuso, ¿no? Lamentablemente los adultos mayores también sufren de abuso, y es un abuso silencioso, porque no solamente es abuso físico, es abuso sexual, es abuso psicológico, es abuso económico, cuando yo utilizo el dinero del adulto mayor para fines que no son la salud o el bienestar de él. ¿Ok? Y el abuso por omisión, o sea, por no llevarte a tu centro de salud, a revisarte, etc. de lo que necesites. ¿Ok? Entonces, este es un gráfico que en realidad lo saqué de un periódico, pero me pareció bien ilustrativo. ¿Por qué? Porque acá nosotros nos hacen un resumen de cuáles son las causas de muerte en el adulto mayor y cuáles son las causas de discapacidad. ¿Y por qué es importante, chicos? Porque si te mueres, y o sea, esta es una clase cruda, si te mueres, te moriste, pues. Si te mueres, ya está. Pero si te da una enfermedad y te discapacitas, eso altera completamente tu calidad de vida y la calidad de vida de tu familia, porque ya eres una persona que depende, se va a tener que generar un presupuesto para ti. Y son enfermedades que puedo prevenir. Entonces, causas de muerte: accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica preventiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática, cáncer de estómago. Pero miren, discapacidad: demencia, déficit visual, déficit auditivo, depresión, ansiedad, dolor crónico, ¿ok? Diabetes, artrosis.
caídas. Entonces, estos síndromes geriátricos, ¿no? Porque acá hay mucho síndrome geriátrico, lo que nos lleva a la discapacidad, ese es el real problema, ¿no? Ese es el real problema, porque es una persona que vive con esta discapacidad, que consume mayor servicios de salud y que tiene lógicamente una peor calidad de vida. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Vivir más o vivir mejor? Si ustedes les dijeran, oye, vas a vivir hasta los 100 años, pero desde los 90 o sea, van a tener que bañarte, te van a tener que ir y limpiar el poto, te van a tener que poner una sonda para que te den de comer por ahí. Pero también puede ser que vivas hasta los 85, pero hasta el último día de tu vida vas a estar caminando, vas a poder ir tú solito al baño, vas a poder manejar tu dinero. ¿Qué quisieran ustedes para ustedes mismos? ¿Qué les gustaría? Vivir mejor, ¿no? Vivir mejor. Entonces nosotros tenemos que promocionar la salud, ¿ok? Y lamentablemente, digo lamentablemente porque a todos nos cuesta, la mejor forma de prevenir la salud es dieta, ejercicio, interacción social, estudio, ¿ok? Cuando uno hace ejercicio, no solamente activas la parte muscular, no solamente activas la parte metabólica, activas la parte mental, ¿ok? Con tener una buena dieta construyes tu cuerpo. Con tener, ¿cómo se llama? Interacción social, esas redes sociales te dan una sensación de pertenencia que hace o que evita la presencia de depresión, ansiedad, demencia, ¿ok? Se hizo un estudio entre adultos mayores que pertenecían a un grupo de corredores y adultos mayores que eran controles sanos, o sea, eran sanos, solamente que los otros eran corredores. Y se vio que los corredores tenían un retraso en la discapacidad de 8,3 años, ¿ya? De 12 años entre corredores y controles sanos. Entonces, imagínense, 12 años de vivir sin discapacidad, ¿ok? Un grupo de corredores. Entonces, como todo esto ya está pasando en el mundo, hay políticas públicas. Por ejemplo, acá en Perú, ¿qué cosa hay? El retraso de la jubilación, ¿ok? Hay un retraso de la jubilación. Ya no te jubilas a los 65 mujeres y 70 hombres. Ya han retrasado 5 años. 70 mujeres y 75 hombres. ¿Ya? Hay la pensión 65 que querramos o no, que lo hizo Ollanta Humala, estuvo bien, ¿no? Porque eso, por lo menos, le da una ayuda a los pacientes adultos mayores. Hay otros, en otros países se da préstamo para que las personas puedan adaptar su casa ahora que son adultos mayores, adaptar los pisos, tener agarraderas, etcétera, etcétera. Hay también una figura que es que si tú necesitas un plata para un tema de salud, es como que tú vas, hipotecas tu casa siendo adulto mayor, el banco se queda con tu casa y te va dando el dinero que tú necesitas. Tú lo vas pagando mientras puedes. Si te mueres, ya pues el banco se queda con tu propiedad y el hijo, si quiere, puede recuperar la casa pagándolo el préstamo que pidió el papá. ¿Ya? Este, entonces, tenemos que entender también y darle valor al adulto mayor. Cuando yo trabajaba,
en la municipalidad de San Isidro había un doctor que era adulto mayor, que estaba ya, se había jubilado y quería ir de forma gratuita a ofrecer sus servicios ahí a la municipalidad, ¿no? Él era cirujano general y no le permitieron, no le permitieron porque no podían permitir que él trabajara o que tuviera como una acción de voluntariado, no estaba estipulado. Es súper injusto, ya cuando son más, cuando uno es más grande ve que lamentablemente hay sí normativas que seguir, porque la gente es súper loca y si no sigues una normativa te puedes meter en problemas, pero sí, deberían haber estas normativas para que el adulto mayor se siga sintiendo útil, ¿no? Por ejemplo, son importantes el adulto mayor cuando son los que ayudan con los nietos, que van a recoger a los nietos, ¿no? Que cuidan a los nietos. Entonces, sí, forman una parte importante dentro de la sociedad, pero eso hay que reconocerlo y hay que estipularlo, ¿ok? Porque finalmente es un trabajo, ¿ya? Ya veremos más adelante un poco cómo es con los cuidadores. No es igual, pero por ahí, ¿ok? Lo que les decía, la de la adaptación de las viviendas, y tener, o sea, que los adultos mayores tengan un servicio de salud adecuado, ¿no? Acá nos hablan inclusive de la telemedicina. ¿Por qué? Porque la telemedicina existe desde que yo era alumna, pero no se potencia acá en Perú. No se potencia. ¿Por qué? No lo sé. Pero ¿qué cosa es la telemedicina? Por ejemplo, yo soy geriatra. Cuando ustedes estén en sus serums, en la clásica del ejemplo, en Chumbivilcas, tienen un adulto mayor, no saben qué hacer, pero podría, o sea, el sistema podría tener que tú tengas, que puedas sacar una cita por telemedicina con un geriatra, por ejemplo. Entonces, estamos nosotros conectados virtualmente ahí con el paciente, pero ya tú le haces un examen dirigido con lo que te dice el especialista. O ya el especialista manda las órdenes para poder agilizar todo. En el 2024 hubo una charla, un congreso sobre envejecimiento de la mujer y una chilena hablaba que, por ejemplo, en Chile, una mujer se demoraba en ir desde su pueblito hasta donde estaba el hospital, en sacar la cita y que la viera el especialista casi como 2 semanas y media. Que de ahí la veía el especialista y en hacerse todos los análisis se demoraba como un mes. O sea, casi mes y medio para poder recibir una atención adecuada y que un mes y medio en un proceso oncológico puede significar muchísimo, ¿no? Entonces ella contaba que a través de la telemedicina ellos habían acortado ese tiempo porque el viaje nomás de ir del pueblito hasta la capital donde estaba el centro, se demoraban como 3 horas. Y los costos, ¿no? En cambio, con telemedicina podía tener la cita con el especialista, derivar a hacer todo lo que tenía que hacer y así el paciente ahorraba ese tiempo, ahorraba dinero, iba, se hacían las pruebas y ya tenía la cita para poder acudir con las pruebas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que tu paciente sea atendido a tiempo y que sea menos complicado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué se necesita para tener un envejecimiento saludable? Un cambio en nuestra forma de ver el envejecimiento y las personas mayores. El envejecer no es una enfermedad. Todos vamos a envejecer, pero lo ideal es envejecer bien. La creación de entornos adaptados a personas mayores. En otros países hay ciudades amigables. Acá, como les decía a los chicos con los que hacemos práctica, Lima no es ni amigable con nosotros. La adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores, no ellos adaptarse al sistema, sino el sistema a ellos, y la creación de sistemas de atención a largo plazo, ¿ya? Envejecimiento saludable es ser capaces de hacer
durante el máximo tiempo posible las cosas a las que damos valor. Y eso debemos de tener en cuenta, ¿ok? Hacer que nuestros pacientes envejezcan como nosotros quisiéramos envejecer. Ya, a ver, voy ahorita, si tienen alguna pregunta, háganmela y voy a ver de poder pasarles el QR. A ver, espérenme un ratito ya para pasarles lo del QR. Ya, Laura Macarena, pero no, díganle que no se pase, que ahorita no la voy a admitir. Sí, ya acabó la clase. No tengo para ponerles lo de la encuesta, así que, así que estoy tomando un pantallazo de, de su asistencia, ¿ya? Está bien, doctora. Doctora, ¿me escucha? Ahorita sí. Doctora, sí, disculpe, estoy con otro celular porque mi celular se quedó sin batería, pero soy María Claudia Ceballos, le puse por el chat. A ver, espérame. Leslie. Ya, María Claudia Ceballos, ¿no? Sí, doctora, por favor.
Ya, ya están, ya le he tomado screenshot a su asistencia, ya chicos, muy bien. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran decir? ¿Nada? ¿Todo claro o no se entendió nada? Todo Todo claro. claro, doctora. Todo claro, Claro, doctor. doctora. Todo claro, doctora. Todo Ya, claro, doctora. ya chicos, muy bien. Mauricio Humberto, si has estado Mauricio Humberto ahí No, doctora, soy María Claudia Ceballos, solo que No, estoy en ya a otro ti ya celular. te puse, sino que veo que me están escribiendo en el chat y todos los que han estado presentes les he tomado foto a su asistencia, a todos, ¿ya? Los que no han estado, no, pues, ¿ya? Ya chicos, buenas noches, cuídense, Doctora. Buenas noches, doctora. Pero Gracias. gracias. chao. Gracias. Gracias.